ajustó el proyecto a nuevas preocupaciones sobre el agua, monitoreo de la sociedad civil. Hay que consultar extensivamente, no precipitarse, tomar su tiempo para consultar y medir los pro y los contra. Representan disrupciones o choques muy fuertes en esas áreas. Hay que entender eso y hay que tomar el tiempo para ajustarse y lograr un balance con la sociedad civil. Entonces, hay un ritmo a estos proyectos masivos: oponer, reajustar, implementar. Hay siempre oposición que representa preocupaciones. Hay que saber cómo escuchar y ajustar el proyecto. Y eso es. Gracias. Muchas gracias, James. James Rader, director de Avanza Consulting de Canadá, especialista en industria extractiva. Han quedado algunas cuestiones importantes. Por ejemplo, esa pregunta que todos hemos escuchado en algún momento, si el que contamina paga o debe pagar, o si hay un componente fuerte desde el punto de vista impositivo en ese sentido. También aquello de la formación de recursos humanos aún para el control desde los estados, o si, por ejemplo, directamente una empresa que paga por aquel daño queda excluida de otros compromisos, queda eludiendo otras responsabilidades de fondo. Luego me llamó la atención que no haya una regulación específica sobre consulta social y además qué herramientas dispone la sociedad civil muchas veces para interpelar estos proyectos. Vamos a recibir ahora, con gran gusto, al señor director de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, arquitecto Jorge Rux, sobre políticas de sustentabilidad, la visión de la Dirección Nacional de Medio Ambiente. Arquitecto. Buenos días a todas y a todos. Un agradecimiento a DERES por esta posibilidad de estar aquí. El tema de la gestión ambiental seguramente es un tema apasionante. En el día de hoy, esa pasión hizo que tuviera 4 o 5 reuniones y las dejara a todos para venir a esta reunión. Y lo entendí clave porque pienso que el diálogo con la empresa es un diálogo al cual tenemos que apostar. Y las presentaciones que hemos tenido alientan a pensar justamente que vamos en un camino correcto en ese sentido. Me pidieron que hablara sobre las políticas hacia un país sustentable, dentro del concepto del camino de sustentabilidad presente y futuro que marca esta reunión. Esto lo preparé sobre 4 puntos, planteando sobre las bases de la legislación nacional cuáles son los grandes objetivos nacionales para el ambiente y el desarrollo sostenible. Hablar un poco sobre qué país tenemos, cuál es la base territorial, ambiental, económica, sociocultural y jurídica, pero lo voy a hacer muy ligeramente y sobre todo con algunos indicadores, porque digamos esto si no llevaría todo el día a hablar, pero ustedes lo conocen más que yo en las cosas concretas. El tercer punto es la voluntad política y en particular hablar sobre el acuerdo interpartidario sobre el ambiente para tener lo que es la imagen país, es decir, una imagen de qué es lo que se ha consensuado a nivel de los 4 partidos políticos que hoy están compartiendo el gobierno. Y el cuarto punto, entonces, ¿cómo estamos concibiendo la gestión ambiental del Estado frente a las inversiones, a las políticas en curso y cuáles son las prioridades del gobierno en ese sentido? Decíamos que el marco de los grandes objetivos nacionales planteados en la legislación están dados fundamentalmente en la base constitucional del país, cuando el artículo 47 de la Constitución de la República, en la reforma del 96, declara de interés general la protección del ambiente, ¿no? De interés general, de interés de todos, por sobre todas las voluntades individuales, y establece el deber genérico de las personas de abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación grave del medio ambiente. Esto está
en la base de nuestra Constitución. Esto es parte de lo que ha permitido formalizar en la Constitución la conciencia nacional sobre el tema ambiental. Y me parece importante hacer mención al artículo 1 del capítulo 1 de la Ley General de la Protección del Ambiente, que es el marco que rige la gestión ambiental del país, la Ley 17283 del año 2000, que declara entonces de interés general, o sea, en relación a lo que dice el artículo 47 de la Constitución, la formulación, instrumentación y aplicación de la Política Nacional Ambiental y de Desarrollo Sostenible. Aquí se incluye el concepto de desarrollo sostenible por primera vez en el marco jurídico del país, en el marco legal del país, y se define específicamente y se hace mención a cuál es ese concepto de desarrollo sostenible que toma la ley y que está planteado, digamos, en los acuerdos internacionales de la Comisión Brundtland, que es aquel concepto de desarrollo sostenible del desarrollo aquel desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Digamos, esto está en la Ley General del Ambiente, es una base, digamos, sobre la cual es trabajar y es un enfoque que nos plantea, digamos, que la gestión ambiental no es una gestión conservacionista estanca, sino que es una gestión hacia el impulso al desarrollo sostenible del país. Algunas cosas muy generales, entonces, de qué es lo que tenemos como país. Digamos, un país con una base territorial organizada en departamentos, una estructura administrativa central, con la presencia de dos grandes países que nos condicionan, digamos, y que nos hacen sentir pequeños cuando en realidad no somos pequeños. Una estructura poblacional caracterizada por un lento desarrollo demográfico, una fuerte presencia de las poblaciones maduras, digamos, y una base de la pirámide joven relativamente débil. 3 millones de habitantes, digamos, en el marco de los 7.000 millones al que llegó la humanidad, seguramente casi no contamos. Quizás el concepto de que somos país pequeño nos hizo olvidar que nosotros, además de tener un territorio continental, tenemos un territorio marino, territorio que estamos reclamando incrementar, pero que prácticamente actualmente duplica la superficie y que implica una responsabilidad ambiental y una responsabilidad también en los aspectos económicos y productivos y por lo tanto también sociales de lo que es la gestión de ese territorio marino que está bajo soberanía nacional. Y no quiero hablar, digamos, de las características, como decía, de país agropecuario, de débil desarrollo industrial, de un proceso, digamos, de crisis económica que nos condicionaron determinadas etapas del desarrollo y un desarrollo relativamente floreciente, digamos, en los últimos años, con récords históricos de los índices de crecimiento del país. Pero si vemos algunos de estos indicadores que sintetizan, digamos, a nivel mundial y a nivel de América Latina, qué es en nuestro país, nos despertamos a una serie de cosas que son interesantes de ver. Es decir, un país pequeño, de poca población, bien educado. Es Uruguay el segundo en ingreso per cápita de Latinoamérica. Es uno de los países con mayor tasa de alfabetización de América Latina, es decir, 97.7, es decir, un grado de educación básica importante. Transparencia Internacional nos ha definido junto a Chile como el país que posee el menor índice de percepción de corrupción. No deja de ser importante cuando hablamos de temas ambientales y de temas del desarrollo sostenible en un marco empresarial. El PNUD nos define como el tercer país de Latinoamérica después de Chile y Argentina con el mayor índice de desarrollo humano. Estos índices además han ido cambiando en los últimos años, o sea, entiendo que hemos ya casi igualado el nivel de desarrollo humano de estos países.
Uruguay es el país de Latinoamérica, junto con Costa Rica, con la distribución de ingresos más equitativa, tomando la relación entre ingreso del 10% más rico y del 10% más pobre de la población, es decir, una fuerte clase media. Reporteros Sin Fronteras en el año 2009 nos decía que éramos el país con índice de libertad de prensa más alto de América Latina. The Economist, ustedes conocen, cuando define el índice de democracia, dice que somos el único país plenamente democrático de la América del Sur, ubicado en el número 23 en el nivel mundial, con una democracia consolidada. Nos define para el año 2010 como el segundo país de América, después de Canadá, en el ranking de las naciones más pacíficas del planeta. Decir además que estamos en una región particularmente pacífica, lo que no es menor en un mundo convulsionado. Uruguay es el país sudamericano de menor índice Gini, es decir, de desigualdad social. Tiene un índice de globalización que lo posiciona en el 5º puesto en América Latina, tras Chile, Panamá, Costa Rica y El Salvador, y es el número 53 en el nivel mundial. Y el índice internacional de derecho de propiedad ubica a Uruguay en el 3er lugar de América Latina junto a Costa Rica y tras Chile y Puerto Rico, y tiene el 3er puesto de la región, entonces, y el 50 puesto a nivel mundial para el año 2010. Y el Banco Mundial finalmente, como índice de facilidad de hacer negocios, define al Uruguay en el 3er puesto de América Latina tras Chile y Perú. Creo que estos son algunos indicadores que nos ubican como país en algunas síntesis, digamos, de lo que significa el desarrollo económico, el desarrollo social, el equilibrio democrático que el país ha logrado y sobre todo ese también desarrollo y confiabilidad institucional que significa los bajos índices de corrupción y demás. Entonces, vamos a ver cuál es el nivel de la conciencia política, digamos, en los temas que hacen el desarrollo sostenible. Y creo que esto está claramente identificado al tener por primera vez un grupo asesor consultivo interpartidario de medio ambiente con acuerdos entre los 4 partidos políticos que están en el gobierno sobre las bases, digamos, de lo que es una política ambiental consensuada y las bases entonces de una política de Estado para el desarrollo de la gestión ambiental. Por primera vez entonces Uruguay, a partir de estos acuerdos que se alcanzaron al inicio de este periodo de gobierno, define las bases de una política ambiental de Estado y propone 2 temas centrales para la gestión del desarrollo relacionados al manejo o a la gestión del tema ambiental y al tema del cambio climático. Ambos hacen al tema de la producción y consumo sostenible, fundamentalmente. Y por supuesto implican incorporar la dimensión ambiental a las estrategias de desarrollo. Hay 4 ejes estratégicos en ese acuerdo, que son la gestión ambiental, para los cuales se definen 13 líneas de acción, el cambio climático, para el cual se definen 5 líneas de acción, la promoción de la participación pública en la gestión, para el cual se proponen 4 líneas de acción, y el desarrollo de la institucionalidad ambiental, para el cual se proponen 2 líneas de acción. Voy a pasar rápidamente, digamos, para que ustedes tengan una imagen de lo que es el contenido de ese acuerdo, donde se prioriza temas de gestión de residuos, el tema de la integración, de la valorización de los residuos, del trabajo de equidad social, de la necesidad de estímulos para la gestión segura de los residuos sólidos. El tema del ambiente urbano y las ciudades sostenibles, tratando los aspectos que hacen a los residuos, a los efluentes, a la contaminación sonora, la contaminación visual y a la eficiencia energética, temas que de alguna manera fueron planteados también por los anteriores exponentes. El tema de la gestión del agua, que como ustedes saben para Uruguay fue tan caro en las discusiones y que llevó a la incorporación del concepto del derecho al acceso al agua y al saneamiento universal en la propia Constitución Nacional. Y aquí se plantea entonces trabajar y avanzar en la gestión de las aguas superficiales y subterráneas, desarrollar las bases científicas y técnicas orientadas a la gestión y asegurar a los servicios ecosistémicos. Se habla de promoción de la producción limpia, un tema creo que caro a esta reunión, con la involucramiento del sector privado, el desarrollo de las cadenas productivas y la solución al tema de los residuos industriales.
Se habla del control de impacto ambiental de prácticas de producción agropecuaria, evitando el mal uso de los agroquímicos, trabajando sobre la pérdida de suelos, la generación de pasivos ambientales y demás. Plantea los temas de gestión ambiental como el tema de la coexistencia regulada de los organismos genéticos modificados, con cultivares, la relación con los cultivares no modificados, digamos, con la producción autóctona, y bueno, y la necesidad de conocer los impactos que tienen sobre los otros cultivos, sobre las praderas naturales y sobre los ecosistemas naturales. Se plantea el tema del ordenamiento territorial, tema que además se avanza con la ley de ordenamiento territorial, que es un nuevo instrumento de gestión ambiental de mucho poder, y a través de eso se busca llegar a la resolución de conflictos entre la residencia, la industria, la producción agropecuaria y la minería. Se plantea la indispensable mejora en la eficiencia de los sistemas de autorizaciones y de control ambiental vinculados a los emprendimientos productivos, es decir, buscar una mayor colaboración público-privada en este campo. Y se plantea el progreso en el análisis de las restricciones para el uso de áreas protegidas, definir derechos de los actores y compensaciones para la voluntad de proteger. Se plantea una particular atención a la gestión ambiental del territorio marítimo, como decíamos, donde se empieza a tomar conciencia de la importancia que tiene ese territorio con sus recursos y con la necesidad de manejarlo sosteniblemente. Sobre el tema del cambio climático se plantea el tema de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Protocolo de Kioto, digamos, la necesidad de que el país instrumente sus propias políticas de adaptación y de mitigación al cambio climático y de atención, digamos, a los eventos extremos que se generan a partir de la aceleración de la variabilidad climática. Se plantea priorizar la adaptación a la variabilidad, y al cambio climático con atención a eventos extremos. Es decir, esto es el famoso tema discutido a nivel de la Convención por parte de los países de los 77 más China, digamos, en relación a exigir que los países que son causantes fundamentales del cambio climático sean responsables de la atención a los problemas de adaptación de aquellos países, digamos, que son receptores y por lo tanto víctimas del proceso de cambio. Pero de todas maneras, Uruguay ha tenido una participación, entendemos que ética a nivel internacional, entendiendo, y está esto establecido en el acuerdo, la necesidad de establecerse medidas voluntarias de mitigación, es decir, de desarrollar planes nacionales de mitigación, y se los plantea para los temas de energía, de vivienda y para las ciudades sostenibles. Se plantea el tema de la compensación de los procesos de adaptación mediante recursos externos, por ese tema de las responsabilidades diferenciadas, compartidas pero diferenciadas. Y se plantean dos aspectos muy importantes en este acuerdo, digamos que es la institucionalización del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático, que fue creado en la administración anterior, y dar apoyo al desarrollo del Plan Nacional de Respuesta al Cambio Climático. Otro de los aspectos centrales, digamos, de este acuerdo es la promoción de la participación pública, entendida como una real participación ciudadana en la gestión del ambiente. Esto implica el concepto de transparencia y del acceso a la información en todos los temas ambientales en forma irrestricta. Y por otro lado, la importancia para que eso sea posible, que la participación pública sea una participación consciente del hecho de desarrollar los monitoreos, desarrollar el conocimiento y desarrollar un sistema de información que sea accesible a la población y, digamos, con la calidad y con los contenidos necesarios para una interpretación integral de los temas ambientales del país. Y se plantea finalmente la necesidad de fortalecer la educación y la formación de la sociedad en general y de los actores claves, es decir, trabajar con la prensa, trabajar con los docentes, con la investigación y la necesidad de formar recursos humanos en este campo. Sobre la cuarta línea que plantea el acuerdo, está planteada el desarrollo de la institucionalidad sobre la base de una gestión descentralizada con respecto a tomar en cuenta las particularidades departamentales y municipales. Esto tiene mucho que ver con la Ley de Ordenamiento Territorial, que transfiere o que asigna, digamos, claramente la responsabilidad de la planificación y la zonificación
del ordenamiento de los territorios a las intendencias departamentales y genera otra serie de instrumentos, tanto nacionales como regionales, para ordenar el desarrollo del país. Se plantea la necesidad de asignar los recursos necesarios en capacitación, la disponibilidad de recursos humanos, materiales y económicos para el desarrollo de la institucionalidad y el desarrollo de herramientas de buenas prácticas y de la legislación en un texto ordenado de la normativa ambiental. Esto, digamos, es lo que dice el acuerdo interpartidario. Estos son los lineamientos que toma la actual administración, es decir, que tomamos nosotros al momento que asumimos la responsabilidad de la autoridad ambiental en el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Y entonces, digamos, en la reflexión encontramos, por supuesto, una fuerte coincidencia con todos estos acuerdos y la necesidad de implementarlos y llevarlos a la práctica, o en aquellos casos fortalecer líneas de trabajo que teníamos planteadas. Entonces, trabajamos sobre la gestión orientada a implantar la política de Estado en lo una política de Estado en lo ambiental sobre dos bases fundamentales. Uno es la gestión sistémica, es decir, entender que la gestión del ambiente no es una gestión de responsabilidad institucional del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, sino que es una responsabilidad compartida en un sistema en los cuales entra el resto de instituciones del sector público que tienen incidencia en sus decisiones, en sus políticas sobre el ambiente, del sector privado, que a través, digamos, del desarrollo empresarial, del desarrollo de los desarrollos productivos, generan impactos sobre el ambiente y por lo tanto también gestionan y manejan el ambiente, y lo que hace a la responsabilidad en general de la sociedad a través de las organizaciones sociales y del sector académico en la generación del conocimiento necesario para la gestión sostenible del país. De manera que este concepto de gestión sistémica hace que dentro del Ministerio se empiece a plantear una estrategia de trabajo con el resto de las instituciones del Estado, en donde se coordinan las acciones fundamentalmente con aquellos ministerios que inicialmente han llevado, digamos, un proceso de evolución en su propia concepción sectorial hacia esa necesidad de transversalizar las visiones ambientales, caso del Ministerio de Ganadería y Agricultura, que ha dado un salto sustantivo, digamos, en lo que es las competencias en la conservación de suelos y aguas, en lo que es el manejo de agroquímicos, en lo que hace al desarrollo del conocimiento sobre los usos sostenibles de los recursos naturales. En lo que hace el Ministerio de Industria, Energía y Minería, es decir, en donde hay también un plan consensuado sobre lo que es eficiencia energética, sobre el desarrollo de energías renovables, es decir, eólica, solar y biomasa. Y el segundo aspecto, digamos que para fortalecer esta gestión sistémica también al interior del Ministerio, se entiende que las cuatro áreas que componen, que son las 4 direcciones nacionales del Ministerio, deberían en los temas ambientales trabajar en forma integrada, con visiones unificadas, y para eso se crea el Gabinete Ambiental del Ministerio, que integra a la DINOT en la parte de ordenamiento territorial, a la DINAMAC en la que es gestión ambiental más tradicional, diríamos, lo que es la Dirección Nacional de Vivienda, que tiene una responsabilidad importante, digamos, en lo que hace al desarrollo de ciudades y al desarrollo de la propia vivienda y del bienestar social y la equidad, por lo tanto, ambiental, y lo que hace a la nueva Dirección de Aguas, digamos, que es la más reciente creada en el Ministerio para la gestión de los recursos hídricos. Dentro de la planificación entonces ambiental se empiezan a tomar algunos temas centrales, el desarrollo de la planificación como tal, que era un tema en donde en las administraciones anteriores prácticamente no existía, se valoriza y se genera, digamos, capacidades para trabajar sobre temas que son definidos como prioritarios. Uno de esos, como decíamos, es el tema residuos, donde se trabaja en coordinación con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, con las intendencias departamentales, en estudios de base de la situación de la gestión de los residuos a nivel país, y se trabaja en el área metropolitana con las intendencias del área metropolitana para la búsqueda de destinos seguros con inclusión social para los residuos del área metropolitana de Montevideo. En esto se sigue trabajos anteriores que se habían venido desarrollando, pero se cambia
hacia una idea que va a comenzar a teñir, digamos, toda la gestión del Ministerio, que es el concepto de la valorización de los residuos, entendidos los residuos como pasivos ambientales que tienen potencialidad para ser activos energéticos o activos en lo que es la producción de fertilizantes o alimento orgánico. En ese sentido hay un cambio de orientación, hay una búsqueda de avanzar, digamos, a coordinar lo que es la gestión de residuos con la gestión de la producción agropecuaria y con la gestión de los residuos urbanos, trabajando con los ministerios de Industria, Energía y Minería, con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y con las intendencias departamentales, como decía, tanto a nivel del área metropolitana como a nivel del país. El tema central es la búsqueda entonces de la valorización, la producción de energía y la producción de fertilizantes. En esto se concreta, digamos, en algunos proyectos pilotos que estamos iniciando, que hacen al uso de los residuos forestales y la producción de energía, fortaleciendo una política o las acciones que muchas empresas ya han iniciado, pero que lo queríamos desarrollar como política de Estado para asegurar la eliminación de esos pasivos ambientales del territorio. Lo estamos trabajando también con los mismos ministerios en lo que son los residuos, con un proyecto que se está gestando y en sus etapas finales, en los cuales entendemos que el diálogo con la empresa privada va a ser fundamental, financiado por el Fondo del Medio Ambiente Mundial, que hace a las posibilidades, digamos, de reciclar, de trabajar los pasivos ambientales de la agroindustria fundamentalmente y la posibilidad de reciclaje de algunas industrias a producción limpia. Voy a pasar un poquito más acelerado. A nivel de la planificación, entonces, también estamos trabajando en los proyectos de producción limpia y respuesta al cambio climático. El otro aspecto transversal que comienza a tomarse es que a través de la unidad de cambio climático y en coordinación también con otras unidades de cambio climático de otros ministerios, como el Ministerio de Ganadería y Agricultura y del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático, se trabaja el tema del desarrollo del conocimiento de la huella de carbono de los productos de producción agropecuaria, en particular se está trabajando sobre carne, arroz y leche. Se está trabajando a nivel de la unidad de cambio climático en la incorporación del concepto de huella de carbono en otras actividades, como es la construcción de viviendas, como es todos los vinculados a las capacidades de la propia institución para lo que es el análisis de autorizaciones ambientales, incorporando la dimensión de lo que significa el cambio climático y la búsqueda de la disminución, digamos, la mitigación de los gases de efecto invernadero en las distintas actividades productivas del país. Como saben, también esto se incorporó en la ley de inversiones como criterios a tener en cuenta en lo ambiental y en relación con el cambio climático. Se está trabajando también en otros aspectos, compras del Estado, es decir, para condicionar, es decir, temas que de alguna manera ustedes seguramente están compartiendo en distintas instancias de trabajo. Estamos trabajando con la Cámara de Industrias, particularmente con la ley de envases, en esta experiencia de circuitos limpios, en el cual trabajamos además con el MIDES y con las intendencias departamentales, actualmente en 5 departamentos. Estamos comenzando en este momento con la Intendencia de Montevideo, en algunos barrios de Montevideo. Trabajamos en lo que es proyectos de MDL, en la aprobación de proyectos de MDL y la promoción de estos proyectos para el financiamiento a partir de los mecanismos de Kioto. Y estamos analizando lo que es la huella, no solo la huella de carbono sectorial, digamos, de determinados productos, sino la huella de carbono país en términos integrales. Dentro de eso estamos dentro de la Convención de Cambio Climático, es decir, compartiendo a nivel de las políticas internacionales las responsabilidades que le caben al país, trabajando con el Sistema Nacional de Respuesta y, bueno, como decíamos, más o menos con algunos de estos proyectos que ya mencionaba. Sobre temas que también interesan, lo que hace a la prevención del daño ambiental,
y el fortalecimiento, digamos, de las capacidades de control y de autorizaciones ambientales. Esto para nosotros es un tema muy importante, es decir, en el país que crece, en un país que se incrementa el número de proyectos y de inversión, el tema de una estructura institucional